Consecuencias tan negativas y tan trágicas que ha tenido pues el desconocimiento de la dignidad del ser humano, que ha tenido y sigue teniendo. Porque muchas veces pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pero hace unos años, en la década de los 90, se vivió cosa parecida en el continente europeo, ¿no? Y yo, que vengo del País Vasco, bueno, pues hay otra dimensión. Es decir, en democracia también se plantean estos tipos de problemas, de violaciones de los derechos humanos y de las libertades. No ya por el propio Estado en el sentido general de la protección de los derechos humanos, es decir, el Estado celebra tratados, cuando se acepta la competencia de órganos internacionales de control y cuando son violados esos derechos, cumplidos determinados requisitos, se puede acudir a esos órganos internacionales de control, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo. No solamente esa dimensión, ¿no?, sino la otra, concretamente la que se ha dado en España y en especial en el País Vasco en relación con ideologías que son incompatibles, proyectos políticos que son incompatibles con la democracia. Eso lo ha dicho claramente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo dijo por primera vez en 2009 y después en relación con, o antes de 2009, en relación con la ilegalización del partido político, el Partido de la Prosperidad en Turquía, un partido que pretendía imponer, que tenía como proyecto político la imposición de la ley islámica en Turquía, y fue la primera vez que se declara la ilegalización de un partido político conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y el segundo es el caso de Batasuna y de otros. El 30 de junio, día de San Marcial, las fiestas de mi pueblo, en Irún, fue además la fiesta y la sentencia, fue algo estupendo. El 30 de junio se declara la ilegalización de Batasuna por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, luego la confirma la Gran Sala, de 17 jueces, y en esta sentencia se dice estas cosas, que son obvias, son obvias. Es decir, la democracia no puede amparar cualquier idea ni todo proyecto político. Hay proyectos políticos que son incompatibles con la democracia, como son, por ejemplo, un proyecto genocida es incompatible con la democracia, un proyecto dictatorial, xenófobo, eso es evidente, pero sin embargo, pues ha sido necesaria una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para recordarlo, y además, lo dijo más claramente todavía, que el proyecto político de Batasuna y compañía, es decir, otros partidos políticos que también fueron ilegalizados, son incompatibles con la democracia y que la democracia tiene derecho a defenderse. Por eso mi intervención la voy a situar desde este punto de vista y como una clase práctica, porque además la teoría ya la conocéis y no tiene ningún interés. La clase práctica reside en mi propia experiencia personal, es decir, como profesor universitario, pero también como cristiano y también como persona que cree en la libertad y en la justicia. Bueno, pues eso me llevó a comportarme de una determinada manera y a adoptar determinadas actitudes por las cuales he tenido que pagar un precio. Pero yo en ningún momento me planteé que estaba haciendo eso por los derechos humanos ni por trabajar por ellos, sino porque entendía que era lo normal. En el país hay mucha gente que pensaba y sigue pensando que cualquier proyecto político es legítimo. Incluso si para tratar de imponerlo es preciso matar, perseguir, amenazar, extorsionar al vecino. Eso lo pensaban antes y lo siguen pensando ahora. El Tribunal Constitucional, los 6 miembros del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la legalización no lo han debido considerar. Por eso, como lo tengo escrito, no tengo empaque en volver a decirlo también verbalmente. Es decir, lo mejor que pueden hacer esos 6 magistrados del Tribunal Constitucional es encerrarse 6 meses en un pueblo pequeñito de allá de Guipúzcoa y ya veremos si llegan a las mismas conclusiones que en su sentencia, si consideran las personas no han cambiado, siguen siendo las mismas. Mis antiguos alumnos de la Facultad de Derecho que militaban en Batasuna son ahora los asesores del alcalde de San Sebastián o del diputado federal de Guipúzcoa, ¿no? Bien. Es decir que, en cuanto como actor en materia de protección de los derechos humanos, bueno, pues yo estuve, cuando estaba en la Facultad de Derecho San Sebastián, por eso decía antes que no es una cuestión de profesión, de abogado, de juez, de fiscal, de profesor. En la facultad había muchos profesores, pero no todos abrimos la boca, no todos abrieron la boca, no todos se rebelaron frente a un estado de cosas que existía allí. Bueno, entonces como profesor, cuando uno está allí y ocurre lo que ocurría, es decir, que había asesinatos, que había secuestros, que había extorsión, que había amenazas, a mí me resultaba absolutamente incompatible con mi forma de ser el dar las clases como si estuviéramos en una sociedad normal. Es decir, los alumnos, hay mucha gente que prefiere no pensar,
prefieren no ver, prefieren hablar, prefieren no oír, ¿no? Entonces, empezar las clases, sobre todo en una facultad de Derecho, hablando del derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, de la primacía del derecho, el imperio de la ley, etcétera, etcétera, como si ahí no ocurriera nada, pues es algo que no iba conmigo. Bueno, entonces, siempre que había algún atentado, algún asesinato, pues lo condenaba antes de empezar la clase, o había amenazas a profesores, a compañeros, o cuando había secuestros, pues escribía en la pizarra los días que llevaba secuestrada esa persona, para que los alumnos fueran conscientes del lugar en el que vivían, de la realidad en la que estábamos inmersos todos, y en segundo lugar, para que fueran conscientes también de que mientras nosotros estábamos ahí dando clase, nos íbamos de vacaciones en Navidad, pues había una persona que estaba siendo torturada en un agujero, frente a la pasividad general de la mayor parte de la sociedad del País Vasco. Ese es otro de los hechos. Como consecuencia de esta actitud, también solía escribir en prensa, cuando había más libertad de prensa. Quiero decir que ahora, incluso aquellos periódicos que entonces publicaban mis artículos, ahora ya no los publican. Es decir, que también eso de la libertad de expresión pues, es una cosa muy relativa, sobre todo en los territorios pequeños donde los medios de comunicación son limitados. Es decir, son de grupo, el periódico mayoritario en Guipúzcoa es el Diario Vasco, en Vizcaya el Correo Español. Claro, eso hace que, como el público es un público genérico, muy abierto, bueno, pues determinadas formas de ver las cosas no se publican. Es decir, pues, también eso es lo del pensamiento único que tanto achacaban antes, bueno, pues una cierta manera de pensamiento único en la medida en que se callan, se silencian determinadas expresiones de pensamiento, ¿no? Y de opinión. Bueno, pues como decía, como consecuencia de todo eso, bueno, pues primero fueron, recuerdo que yo venía de Francia, de dar clases, soy profesor visitante en una universidad francesa, venía de dar clase y un alumno mío, concejal del Partido Popular en Irún, me dijo que se solidarizaba conmigo. Le digo, pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te suena? Pues que te han hecho una pintada en el despacho. Digo, pues no la he visto, pero acabo de llegar, estaba tomando un café. Bueno, pues esa fue el primer aviso, ¿no? Una diana con mi apellido, me llaman carcelero, Casa de Carcelero. ¿Por qué? Claro, es que esto, dicho a gentes que viven en una sociedad normal, pues puede sorprenderos. Carcelero, ¿por qué? Pues porque en aquella época es cuando se inventó lo del lazo azul. El lazo azul porque estaba secuestrado, creo que era Julio Iglesias Zamora, un industrial. El lazo azul, que luego se ha ido distorsionando, el lazo azul era una A porque lo diseñó el escultor que también fue amenazado, eso tuvo que ir del País Vasco, el escultor vasco Agustín Ibarrola. Lo diseñó él, era una A porque la palabra en vasco, en euskera, libertad, es askatas una, que es en A, por eso llevaba una A en un lazo azul que simbolizaba una A y si lo llevábamos en la sopa, muy pocos. Bueno, pero eso no les gustaba a esta gente, ¿no? Incluso te agredían, algunas señoras mayores que las agredieron, las tiraron al suelo, etcétera, discutían. Y en la facultad, pues bueno, como los estudiantes del otro signo, que ideológicamente próximos a ETA no les gustaba ese tipo de cosas, bueno, pues esa es la explicación. Nos llamaban carceleros, sí, ellos, los que apoyaban el secuestro, nos llamaban carceleros a los que reivindicábamos la libertad de los secuestrados, ¿no? Nos concentrábamos también algunos pocos profesores y alumnos en el campus cuando había algún atentado durante los secuestros a las 12 del mediodía. Ellos se ponían enfrente, nos insultaban, nos amenazaban, hacían que sacaban fotos. Nadie venía, no venía ni la policía autonómica ni la policía municipal, y transcurridos los 15 minutos todos dentro de la facultad, mismo espacio. Podéis imaginar que eso es una cosa absolutamente enfermiza, ¿eh? Bien.